En este vídeo vamos a trabajar con funciones inversas y cómo se representan funciones inversas a partir de la gráfica de la función original. Vamos a repasar primero algunos conceptos, por ejemplo, la composición de funciones. La función compuesta de dos funciones, f de x y g de x, que se representa como f o g de x, es una nueva función en la que g de x se sustituye en la x de la función f de x. Es decir, f o g de x sería f sustituyendo la x por g de x. Parece muy difícil, pero es muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si f de x es el seno de x y g de x el logaritmo neperiano de x, pues la composición f o g de x sería el seno del logaritmo neperiano de x. Ojo, porque la composición no es una operación conmutativa, es decir, g o f de x, si nosotros lo hallamos, no es conmutativo, no es lo mismo, no da lo mismo. G o f de x pues sería ahora logaritmo neperiano, ¿vale?, de, y ahora el argumento sería la función f de x, es decir, del seno de x. ¿De acuerdo? Esta sería la otra composición. Bien. Dos funciones f de x y f elevado a menos 1 de x, esto no es elevado, realmente es un símbolo, son inversas si de su composición obtenemos como resultado la función identidad, es decir, la función igual a x. Es decir, si f de menos 1 se compone con f de x, me da la función x, o también al revés. En este caso sí debe de ser conmutativo, aunque ya les digo que la composición de funciones no es normalmente conmutativo. F compuesta con la inversa también tiene que darnos la función igual a x, la función identidad. Lo que más nos va a interesar es la propiedad geométrica que presentan las funciones inversas. Bueno, vamos a comprobar que estas dos funciones son inversas. Antes vamos a hallar la composición f o g de x, que sería en f, que es el cuadrado, pues sustituir en la x la otra función, es decir, raíz de x. Me quedaría x. Y vamos ahora a comprobar que la composición de g o f pues también me da lo mismo, también da x. Ahora se trataría de en la función g sustituir la x por x al cuadrado, raíz de, y en vez de x, x al cuadrado, y eso también me da x. Luego, evidentemente, estas dos funciones son funciones inversas entre sí. Pues bien, dos funciones inversas son simétricas respecto a la recta y igual a x, que es la función identidad, que es la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Aquí tenemos la recta y igual a x, que es la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Aquí tenemos una función f de x y aquí esta sería la inversa. Como vemos, a ambos lados de la recta y igual a x nos encontramos un punto de la función original y un punto de la inversa. El punto de la función original pues sería, en uno sería x f de x y en el otro f de x x. Sería, es decir, el dominio de una función coincide con el recorrido de la inversa y el recorrido de la función original coincide con el dominio de la inversa. Bien, pues vamos a ver esto, vamos a ver funciones, a ver si hallamos funciones inversas de funciones conocidas y las representamos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos la función igual a seno de x, el dominio es todo R, como vemos, está definido para todos los valores de x, y el recorrido es desde menos 1, el eje y hasta 1. Bien, vamos a dibujar la bisectriz del primer y tercer cuadrante, la raíz igual a x, y ahora vamos a dibujar la función arcoseno de x, un trocito, ¿verdad? Sería simétrica respecto al seno, simétrica del seno de x respecto a la recta y igual a x. Ahí la tenemos. Y vemos claramente cómo el dominio del seno es el recorrido del arcoseno. El recorrido del arcoseno es todo R. Sin embargo, el recorrido del seno, de menos 1 a 1, es el dominio del arcoseno.
El dominio del arcoseno es el intervalo cerrado de menos 1 a 1 que coincide con el recorrido de la función seno de x. Vamos con la tangente, el dominio todo r menos pi medios más kpi, que son los valores que hacen al coseno de x0. Recordad que la tangente era un cociente, era el seno de x entre el coseno de x. Por eso eliminamos los valores que hacen 0 al coseno de x, siendo k un número entero, y el recorrido es todo r. Si hacemos el recorrido de la tangente es todo r. Si representamos la gráfica de la función identidad igual a x, ahí la tenemos, la función arcotangente sería simétrica respecto a esta recta igual a x. Bien, aquí tenemos la función f de x, tangente de x, su dominio r menos pi medios más kpi, siendo k un número entero, y su recorrido r. La función igual a x, que es la bisectriz del primer y tercer cuadrante, la recta que los divide en dos partes iguales, y respecto a lo cual es simétrica la función inversa de la tangente, que es el arco tangente de x. ¿Cuál es el dominio? Pues el que era el recorrido de la tangente, es decir, r. ¿Y cuál es el recorrido? Pues entre dos asíntotas. Vamos a coger un solo periodo, ¿no? Pues si no, no sería adecuado. Vamos a coger entre menos pi medios y pi medios, ¿verdad? Entre aquí y aquí. Pues el dominio sería pues precisamente ese, desde menos pi medios, perdón, el recorrido sería desde menos pi medios a pi medios. Es decir, el dominio de esta primera función tangente. Bien, vamos con la función igual a x al cuadrado, tiene dominio todo r y el recorrido es el intervalo, vamos a ponerlo para no liarnos, el dominio todo r y el recorrido el intervalo cerrado en 0 y abierto en más infinito. Pues la función inversa sería la raíz de x. Bueno, primero ponemos la recta igual a x y la función inversa. Que la función inversa realmente son dos, ¿verdad? Son dos funciones. Esta parte que está en rojo sería g de x igual al más raíz de x y la parte que está en color magenta pues sería la menos raíz de x. Como os veis, el dominio de esta, que era todo r, es el recorrido de esta. El recorrido de esta es todo r. Pero el dominio de esta, o de estas dos, mejor dicho, el dominio es el intervalo de 0 cerrado a más infinito, que era el recorrido de la raíz. Sin embargo, el recorrido, ese es el dominio, sin embargo, el recorrido coincide con el dominio de x al cuadrado, que era todo r. Bien, vamos con la función esta, la exponencial, dominio todo r, recorrido, el intervalo abierto en 0 y abierto también en más infinito. Recordad que aquí había una asíntota horizontal, que era la recta y igual a 0, y que era asíntota horizontal para los x tendiendo a menos infinito. Pues esta asíntota horizontal se va a convertir, si nosotros hacemos la inversa, la asíntota horizontal que era y igual a 0 para x tendiendo a menos infinito, pues se va a convertir en una asíntota vertical en el logaritmo, ¿verdad? Esta asíntota que era horizontal en la exponencial para x tendiendo a más infinito, se va a convertir en la función logarítmica en una asíntota vertical, que es para x tendiendo a 0, ¿verdad? Es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo neperiano de x, me va a dar lo que antes tendía a la x, que lo veis aquí, ¿verdad? Es decir, me va a dar menos infinito. Es esta asíntota vertical que está en x igual a 0 hacia abajo.
Y como veis, el dominio de la exponencial es el recorrido del logaritmo neperiano. Y el recorrido de la función exponencial, que era el intervalo abierto de 0 más infinito, es el dominio de la función logaritmo neperiano. Pues gracias por vuestra atención, espero que esto esté bastante más claro y hasta un próximo vídeo.